cristiano. Y si esta fe falla, es ahí cuando hay desaliento. Si la fe mengua en el creyente comienza a descuidarse de la obra de Dios. Comienza a alejarse, comienza a dejar de servir, comienza a dejar de congregarse, deja de leer la escritura, deja de orar y todos los ejercicios espirituales que como hijos de Dios hacemos. Cuando el creyente está fuerte en la fe, ese creyente vienen críticas, vienen acechanzas, vienen amenazas, pero él se mantiene siempre firme. ¿Por qué? Porque hay fe en él, está crecido, está robusto. Es como un árbol, como la Biblia dice, ¿verdad? Que el árbol plantado junto a corrientes de aguas, ese está verde, está muy bonito, está crecido. Así que el Señor quiere que nuestra fe esté fuerte, que nuestra fe sea robusta, que nuestra fe sea tal que, hermanos, que aunque vengan tempestades y como al árbol, ¿verdad? Como a la palmera que lo hacen para un lado y para otro, pero la palmera no cae porque tiene raíces profundas. Entonces así quiere el Señor que seamos nosotros como hijos de Él. En este caso vamos a ver la fe de Sara, la fe de esta mujer que, por cierto, mucho se habla acerca de la fe de Abraham, pero de la fe de Sara casi no se habla. ¿Por qué? Porque como que el hombre, ¿verdad? Ahí grande, como que la opaca a ella. Pero no debemos descuidar eso. Yo digo que incluso hoy en estos tiempos, ¿verdad? Hay grandes hombres de Dios, pero siempre se ha dicho, algunos dicen que detrás de todo hombre, dicen, está una buena mujer, pero yo creo que no es así, ¿verdad? Sino que está siempre a la par de ese hombre, está una buena mujer también. ¿Por qué? Porque la mujer, en este caso nosotros no somos de cierta religión, que ellos a la mujer por allá la relegan, ¿verdad? Y tiene que ir a cierta distancia porque no le es lícito ir a la par. Pero en el caso del creyente, somos personas que hablamos acerca de una igualdad en Cristo, ¿verdad? Una igualdad y por lo tanto pues debemos nosotros practicar eso. Bien, veamos entonces en primer lugar, por la fe, Sara recibió fuerza para concebir. Dice que por la fe recibe fuerzas. Estaba analizando esto. Creo que las mujeres comprenden de una mejor manera esto que estoy hablando en este momento. Porque el versículo 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Miren lo que dice. Si bien es cierto que toda mujer, ¿verdad?, está apta como para poder concebir y dar a luz hijos, a excepción, por supuesto, de algunas que tienen ese problema de esterilidad, pero toda mujer, ¿verdad?, a excepción de ellas, toda mujer llega un momento en el cual sabemos que entra su periodo de fertilidad, ¿verdad?, en el cual pueden concebir y quedar embarazadas. Y por supuesto que hay un tiempo también en el cual finaliza ese periodo de fertilidad. Lo mismo del hombre, ¿verdad? En el caso del hombre, el hombre no concibe, sino que el hombre engendra. Tiene un principio en el cual el hombre ya está apto para poder engendrar y también tiene un tiempo en el cual finaliza su periodo fértil para poder engendrar también. Entonces el detalle está que la mujer que hoy estamos leyendo y estudiando, Sara, dice que ya era de una edad avanzadísima, ¿verdad? Según las escrituras, en ese tiempo, cuando ella va a quedar embarazada, tenía 90 años, o tenía 89, porque a la edad de 90 nace el hijo. Entonces tenía esa edad avanzadísima, ¿verdad? Que en nuestros tiempos ni siquiera se le ocurre a alguien pensar que una mujer de esa edad va a poder tener un bebé, o que mucho menos que va a tener fuerzas para poder concebir, ¿verdad?, un hijo y poder llegar hasta los 9 meses y que pueda nacer ese bebé. De hecho que las mujeres que quedan embarazadas ya a una edad algo avanzada tienen problemas, ¿verdad? Tienen complicaciones con ese bebé y tiene que ser más cuidado el que reciben de parte de la salud, ¿verdad? De los ginecólogos. ¿Por qué? Porque hay riesgo, le dicen, su embarazo es un embarazo de riesgo. Claro, no solamente por eso pueden haber riesgo por otras causas, pero por la edad se da muchas veces. Entonces, en el caso de Sara, dice esta parte que hemos leído, que por la fe
también, dice también porque ya hablamos de otros, la misma Sara, siendo estéril, mire, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. O sea que el detalle de ella no era que solamente era de edad avanzada. No es solamente que ya, como dice en el Génesis, ya lo vamos a leer, que la costumbre de las mujeres ya le había cesado. Ya no veía su periodo mensualmente, sino que aparte de eso, ella era estéril. Nunca había tenido hijo, ni tenía ni siquiera la más mínima idea que iba a tener un hijo ella. Ella pensó que se iba a morir, ella pensó que así iba a estar. Pero la promesa de Dios había sido que iban a tener un hijo. De hecho, que ustedes saben que hubo un momento en el cual ellos se equivocaron. Tanto Sara como Abraham creyeron que el hijo que les iba a nacer podía venir por los medios culturales, porque la cultura de su tiempo les permitía poder adoptar un hijo a través de una criada y recibirlo, ¿verdad? Y ellos pues lo tenían como que era de ellos propiamente. Se dice que el hombre se unía, ¿verdad?, con la sierva sexualmente, y cuando ésta quedaba embarazada pasaba todo el tiempo, y ya cuando iba a dar a luz, lo único que hacía la señora es ponerse, ¿verdad?, ahí como que ella es la que iba a dar a luz, y recibía al bebé, y ya ella se lo presentaba al esposo, como que si ella lo hubiera dado a luz. Entonces, algo así, ¿verdad? No es que solamente que tenemos un hijo ahí por la criada, no, este hijo era estrictamente de ella. Entonces ellos se equivocaron en cierto modo, pero Dios había prometido algo, y eso es lo que quiero que veamos acá en esta parte primera. Vamos a ver Génesis capítulo 16, versículo 1. Génesis 16. Dice que Sara recibió fuerzas para concebir. Mire lo que dice, 16:1. Y Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, y quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Mire lo que dijo. Y Sarai, dice el versículo 3, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Vea la condición de lo que estaba sucediendo ahí. Dice que habían pasado 10 años desde que ellos estaban en la tierra de Canaán. No era sencillo. ¿Por qué no era sencillo? Porque Dios les había dicho que les iba a dar un hijo. ¿Cuánto tiempo pasó? 10 años habían pasado ya. Y claro, aquí iban a esperar todavía más. Pero leamos el 15. En el capítulo 15, en el versículo 1. Después de estas cosas, dice, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, o sea, descendencia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Ahí está la clave, creerle a Dios. Cuando estaba leyendo y preparando este mensaje, estaba pensando, muchas veces las personas creen en Dios. Oiga lo que estoy diciendo, creen en Dios. Y el creyente muchas veces también ha entrado en ese mover, ¿verdad? Y dicen: no, que yo creo en Dios, nosotros creemos en Dios. Está bien, nosotros hoy sabemos qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que creemos en Dios, pero la gente de allá afuera también dice que cree en Dios.
Entonces hay una diferencia, hermanos, lo que quiero decirles hoy, hay una diferencia clara entre creer en Dios y creerle a Dios. Son dos cosas diferentes, no sé si lo notan. Creer en Dios es una cosa y creerle a Dios es otra diferente. ¿Por qué razón? La gente dice, no, sí, yo creo que existe Dios. ¿Usted sabe que Dios es el que ha creado todas las cosas? Sí, dicen las personas. ¿Usted cree que Dios ha enviado a su Hijo Jesús a morir aquí por la humanidad? Sí, dice, he oído ya acerca de eso. ¿Y usted quisiera entregarle su vida a Él? ¿Quiere establecer una relación con Él? No, dice. Entonces, diferente a que uno diga creer en Dios, a que de verdad le creamos a Dios, que sus promesas, todo lo que Él ha dado, las hagamos nuestras. Eso es diferente. Es diferente, ¿verdad? Poder creer que aquel que ha prometido algo, no importa el tiempo que tengamos que esperar, se va a cumplir. Porque Dios, hermanos, no es un Dios que miente, no es un Dios que va a fracasar. Más bien es alguien que cumple sus promesas. Bendito y alabado sea el nombre maravilloso de Dios. Creámosle a Dios. Creámosle. Esta gente fueron gente de fe. Según el capítulo 15, la promesa se hizo. Pero según el capítulo 16, pasaron 10 años y la promesa todavía no se cumplía. Es por eso que ellos se desalentaron y decidieron adoptar un camino diferente. ¿Cuál camino era? El camino que ellos tomaron por medio de la carne, ¿verdad? Algo humano. Ya no nació el Hijo, entonces nosotros le vamos a ayudar a Dios, de cierto modo. Eso estaban diciendo. Entonces viene y se encuentran con esta situación. Pero en el capítulo 18 dice que Dios le promete exactamente el nacimiento de Isaac. Capítulo 18 del Génesis siempre, versículo 9, dice así. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. ¿Por qué razón? Porque habían llegado los ángeles. Y por supuesto que ahí hay una teofanía, porque dice que iban 3 personajes, pero uno de ellos representaba a Dios. O sea, uno de ellos era Dios, mejor dicho. Y cuando está hablando, ¿verdad? Abraham con ellos y les ofrece lo mejor, les ofrece comida, les ofrece banquete. En ese momento que ellos están conversando, dice la escritura que preguntan de Sara. Mire qué interesante, versículo 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí Sara, tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Mire cómo recalca. Eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Aquí ya habían transcurrido otros 3 años más. Ya habían pasado, bueno, más años incluso. Ya estamos llegando al año 90 casi de Sara, ya estamos llegando al año 100 casi de Abraham. Desde que se le hizo la promesa original en el Génesis 12, estamos hablando ya de 24 años, porque a los 25 años nació Isaac. O sea, ¿cómo es la fe, hermanos? Creer, confiar en Dios, que a pesar de las dificultades, que a pesar de que quizás el tiempo se tenga que alargar, se tenga que prolongar, pero si nosotros seguimos creyendo que el que lo ha prometido, como dice ahí el versículo número 12, que el que lo ha prometido es fiel, le digo, vamos a seguir caminando. Entonces le dijo, yo te voy a dar un hijo. Al tiempo, ¿verdad? Normal, como dice el versículo 11, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Dice el versículo 11, estoy en 18:11. Dice el versículo 12, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Ella se hace una pregunta. Recuerde, ¿verdad? La edad fértil, la edad sexual ya había pasado. Y ella se rió, ¿verdad? De eso, como le puede pasar a cualquier mujer ya mayor hoy en estos días, al recordar de sus tiempos fértiles. Entonces se ríe ella.
Y el 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay algo para Dios? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Pregunta, oiga lo que dijo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Qué respondemos nosotros? ¿Hay cosa difícil para Dios? ¿Sí o no? No, por supuesto que no. Entonces dice, al tiempo señalado volveré a ti. O sea, los 9 meses, cuando haya pasado ya ese tiempo, al tiempo señalado dice, volveré a ti. Veamos, repitamos el 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá a luz un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Mire qué interesante. ¿Cómo podemos engañar nosotros a Dios, hermanos? Jamás. ¿Verdad? Él nos conoce perfectamente. Y aunque Sara era natural, era normal la forma como ella se estaba comportando, porque imagínense una ancianita, ¿verdad? De 89 años y le está diciendo, vas a quedar embarazada. Y el próximo año que yo venga vas a tener en tus brazos ese bebé. O sea, era algo como de locos, ¿verdad? Lo único que no era un hombre el que estaba diciendo eso, sino que quien se lo estaba diciendo es el Dios Todopoderoso. Si un hombre nos promete algo, si una persona nos promete cualquier cosa, hay razón para dudar, porque los hombres fallamos. Pero si lo promete Dios, hermanos, Dios es fiel en cumplir sus promesas. Así que hay que seguir esperando, seguir creyendo que Él tendrá su cumplimiento. Amén. ¿Cuál es lo que Dios le ha prometido a usted? ¿O cuál es su petición? Si lo ponemos desde el otro ángulo. Porque hay cosas que Dios le promete a uno. Puede ser, las leemos en su palabra, ¿verdad? Las promesas, como Él nos ha dado de prosperarnos, de bendecirnos, de darnos salud, de tantas cosas. O puede ser una profecía que usted recibió hace algún tiempo, tal vez ministerial, tal vez de conversión de un familiar. Puede ser de sanidad y usted dice, no, es que no veo nada, no veo el cumplimiento. ¿Será que ya Dios se olvidó de mí? ¿Será que eso no va a ser verdad? Dice usted, no era de Dios, no venía de Dios eso. Y comienzan, ¿verdad?, las conjeturas en la mente como a querernos desviar de la fe que de verdad debemos tener. Es ahí cuando debemos fortalecernos. Por eso en la introducción les decía que lo que el Señor quiere de nosotros como iglesia hoy es que seamos una iglesia de fe. Eso es lo que nos va a dar la victoria. Muchas veces nosotros nos equivocamos, ¿verdad? Y pensamos que son otras cosas las que nos van a dar que la victoria o el crecimiento o el que podamos avanzar. No, es estar anclados de verdad en lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos. Eso nos va a dar la fe, nos va a dar la victoria, el estar anclados en Él. Pero veamos en segundo lugar, por la fe Sara dio a luz aún fuera del tiempo. Fuera del tiempo. Si volvemos al pasaje de Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Mire, aún fuera del tiempo de la edad. Casi siempre lo analizamos y nosotros solamente decimos, era una ancianita, sí, dio a luz. Pero veamos todas las implicaciones. Si claramente dice que tenía un proceso de esterilidad, que nunca iba a poder quedar embarazada, humanamente hablando. Y lo otro, ya era demasiado avanzada en edad como para decir que pudiera darse esa situación. O sea que el milagro visto así claramente en las Escrituras es un milagro prácticamente doble que se operó ahí. Piensa en una mujer que es estéril. Bueno, y tenemos testimonios aquí, por supuesto, ¿verdad? Han habido mujeres que han sido estériles por cualquier situación y de repente Dios les hace ese milagro. Ese es un milagro de Dios. Pero hay otras que pueda ser, mis estimables, que esté ya muy avanzada en edad y entonces
Tal vez no padecía de ese proceso de esterilidad, pueden haber sido otras las situaciones, pero de repente en esa edad avanzada queda ya embarazada, entonces otro milagro diferente. Pero en este caso fue las dos cosas, tanto que era estéril Sara como que también ya su edad ya había pasado. Repito nuevamente, 89 años. Cuando nosotros vemos ocurrir los milagros de Dios, nos sorprendemos porque efectivamente son así cosas sobrenaturales. Dijo alguien en una oportunidad que hoy en día el ser humano está llamando milagros a cualquier cosa. Y a veces así sucede. Milagros, pues le llaman a veces a una cosa que no lo es, ¿verdad? Es por los medios naturales. Y nosotros quizás como creyentes pudiéramos hasta equivocarnos y solo por querer darle la gloria a Dios decimos que es un milagro, pero en realidad no lo es. Milagro es algo que ocurre cuando ya no hay esperanza. Milagro es algo que ocurre cuando usted dice definitivamente eso no pudo ser obra de los hombres. Eso no pudo ser provisto por nadie. Eso solamente lo pudo hacer Dios. Y yo creo que cuando vemos sanidades, cuando vemos milagros, cuando vemos provisiones, entendemos que de verdad la mano de Dios ha estado ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Testimonios grandes, hermanos, de personas que a veces han estado con procesos de cáncer, ¿verdad? Y cuando vemos que de repente, ¿verdad? Algunos han tenido que ser intervenidos por los médicos humanos y otros han sido operados así nomás por el Señor, definitivamente decimos, ahí está la mano de Dios. Y eso por poner un ejemplo, hay otras enfermedades más que son catalogadas por la medicina como incurables. Y a veces nos expresamos mal, porque yo he oído a hermanos a veces que dicen, no, dicen, los médicos se equivocaron. Fíjense que es incorrecto cuando nosotros decimos eso. Porque si la persona que está testificando dice, los médicos se equivocaron, entonces quiere decir que no ha habido ningún milagro. Lo que pasó entonces es un mal diagnóstico. Lo que sucede no es que el médico se equivocó, el médico diagnosticó correctamente y encontró la enfermedad incurable. Pero como la persona es una persona de fe, el creyente es alguien que está fortalecido y tiene unos hermanos también que apoyan en oración, entonces esa enfermedad que era real es desaparecida por el poder de Dios. Porque el Espíritu Santo, hermanos, tiene el poder suficiente para quemar cualquier enfermedad que sea incurable o sea que cualquiera que sea. Entonces ahí está el detalle. Normalmente así se oye decir, no, dice, se equivocó el médico, dice. Yo no creo que se haya equivocado, aunque hay veces que sí se equivocan, eso sí es verdad. Pero si todos los milagros nosotros dijéramos, no, se había equivocado el médico, entonces no hay ningún milagro. Es más, si nosotros fuéramos conscientes en las iglesias, a las personas que hablan de testimonios, tendríamos que pedirle constancia, no porque no creemos, sino para demostrar de verdad que el milagro ha sido efectuado. Porque si no, dijeran, no, hay un show están haciendo. Y de hecho, mi papel no es desacreditar los milagros en esta oportunidad, pero sí hay lugares donde las personas ya están preparadas y los predicadores falsos le dicen a las personas, va a llegar un momento cuando yo mencione esto, usted se levanta, ¿verdad? Y usted dice, yo, y comienza a saltar, ¿verdad? Y lo pasan al frente y comienza a dar testimonio de que has recibido algún milagro, pero es falso. Entonces en ese juego no debemos caer nosotros. Por eso es que es verificado. Nosotros no somos tan rigurosos, ¿verdad? Pero sí en las vigilias y cuando hay testimonios, ustedes lo saben. Siempre es bueno saber qué es lo que va a testificar el hermano o hermana que va a testificar. Porque si no, si damos el espacio aquí, se comienzan a hablar cosas que ni por cerca, hermanos, que sin sentido. Entonces hay que ser cuidadosos. Que lo que se va a decir sea de verdad algo en lo cual Dios se ha glorificado en la vida de sus siervos. Bien, entonces veamos que dice que por la fe, Sara dice que dio a luz aún fuera del tiempo. En Génesis 21, versículos 1 y 2, vemos el cumplimiento. Leíamos que le es prometido un hijo, en 2 oportunidades por lo menos. Pero en el capítulo 21, en el versículo 1 dice, visitó Jehová a Sara. Aquí se cumplió, ¿verdad? Después de un año ya que se había aparecido en el 18.
Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. O sea, la verdad ya estaba ahí. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y se recalca mucho eso, que en el tiempo que Dios le había dicho. Versículo 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham, ahí está el detalle, de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Mire qué interesante, un ancianito de 100 años y era padre y tenía que estar ahí con su bebecito, ¿verdad? Arrullándolo y haciéndole cariños y todo eso. Por supuesto que en aquel tiempo vivían más los hombres y las mujeres, ¿verdad? Pero aún así era un tiempo, como la Biblia claramente lo recalca, que era fuera del tiempo de la edad. Él 100 años y ella 90 años. Qué tiempo, ¿verdad? Aquellos. Y qué milagro más impresionante que ocurrió en ese lugar. Quiero que leamos el versículo 5 de ese mismo capítulo. Bueno, el 5 ya lo leímos, ¿verdad? El 6 leamos. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo, le he dado un hijo en su vejez. Mire qué interesante. Entonces era algo que no había ocurrido en ese tiempo, pero Dios quiso hacerlo así. ¿Y la promesa cuál era? La promesa era que de ese hijo que iba a nacer, iban a salir multitudes, iban a salir reyes, iban a salir naciones. Y lo maravilloso que usted y yo hoy lo sabemos, que a través de esa simiente prometida que tanto costó que viniera, de ahí viene nuestro amado Señor Jesucristo, el cual es el Salvador del mundo, el cual ha bendecido a todas las naciones de la tierra, y entre ellas estamos nosotros como la iglesia del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermanos, era interesante, ¿verdad? Ese anuncio, esa promesa que Dios había dado, esa espera que Sara y Abraham tuvieron. Era interesante, era de esperar, porque ahí venía la bendición. Aunque parezca imposible lo que Dios está prometiendo, nosotros debemos creerle. Nosotros debemos esperar. Y quiero decirles que el mensaje siguiente que viene para el próximo jueves es todavía más complicado, o igual quizás de complicado, porque después de haber dado el hijo, decirle, entrégamelo. ¿Cómo queda ahí entonces? Si Dios había prometido y le había dicho, ahí vienen reyes, ahí vienen naciones, van a ser benditas todas las familias de la tierra, y después le dice, entrégamelo, tu hijo, tu único. Ahí está la fe. Por eso es que este hombre es admirable, por eso es que Sara es admirable también acerca de lo que ellos hicieron. Pero si leemos la parte final del versículo 11, en Hebreos 11:11, dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por eso es que ella recibe fuerzas para concebir, da a luz aún fuera del tiempo de la edad, dice, porque creía que era fiel. Mire la palabra, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Nos encanta a nosotros hablar de la fidelidad, ¿verdad?, de Dios. Más que todo cuando hemos pasado un proceso difícil, puede ser de enfermedad, puede ser de un problema, puede ser de espera de alguna situación que se haya dado. Y entonces uno cuando recibe, uno dice, ay, gracias Dios. Y se siente agradecido uno, y ahí es cuando vemos las acciones de gracias, y ahí es cuando las personas dicen, yo quiero que todos los hermanos estén conmigo, y yo quiero publicar que he recibido este favor de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Porque Dios es fiel. Cuando hablamos de su fidelidad, estamos hablando que Él no falla, que Él no se equivoca, que Él tiene cumplimiento pleno a todo lo que Él ha dicho. Hay tantas promesas contenidas en la palabra de Dios que si nosotros nos diéramos a la tarea de poder verlas, nos asombráramos. De hecho, que hay una versión de las Escrituras, ¿verdad?, que la han sacado en edición de promesas, la Biblia de promesas.
Bonito, porque ahí vienen remarcadas donde la Biblia habla de promesas que Dios ha dado al creyente. Muy precioso. Entonces dice que le cree a Dios que Él va a cumplir. Y en cuarto lugar, quiero que veamos que la fe de Sara y Abraham reciben lo imposible. Reciben lo imposible. Y aquí vamos a ir a un pasaje en Romanos 4 y con ese vamos a finalizar, aunque quiero detenerme aquí en cuatro cosas que voy a mencionar. Por la fe ellos recibieron lo que parecía imposible. Romanos 4 en el versículo 18, parecido a lo que dice en Hebreos. Mire lo que dice. Y él dice, o sea, Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dice, creyó en esperanza contra esperanza. Si lo leyésemos así nomás, quizás no lográramos captar la idea, pero hoy que explicábamos por qué decimos que fue un milagro grandísimo el nacimiento de Isaac, hoy vemos por qué dice el escritor a los romanos que creyó en esperanza contra esperanza. Ya él, un ancianito, Abraham, y la mujer estéril y avanzada en edad, entonces todas las condiciones estaban en contra. Vea cómo es, porque a veces el creyente muchas veces se está pidiendo algo, pero hay algunos rayos de luz todavía, ¿verdad? Y tiene alguna esperanza de que eso puede llegar a concretarse, pero esas son las esperanzas nuestras, humanas, porque creemos que todavía se puede llevar a cabo algo. Pero cuando ya no hay ninguna posibilidad, ¿cómo quedamos entonces? Como por ejemplo, ¿verdad? Cuando a una persona la condenan definitivamente a tantos años de cárcel y entonces podía haber posibilidades de la persona cuando estaba en las primeras audiencias o en la vista pública o bueno, en cualquier momento del proceso, pero una vez se da la condena, se acabó la esperanza, puede decir alguien. Humanamente hablando, sí, ¿verdad? Aunque dicen que todavía hay algunos recursos. Pero cuando ya no hay esperanza, ahí es donde Dios se va a glorificar. Podría ser un proceso de enfermedad, ¿verdad? Y está la persona ahí que venga tal día y venga tal mes y que no sé qué, ¿verdad? Y como las citas a veces son bien tardadas. Entonces de repente ya le diagnostican una enfermedad y es una enfermedad incurable, pero a veces son tratables. Van y van y van y van y van. Pero de repente le dicen a la persona, vaya, le vamos a ser sincero. De aquí en adelante, pues usted ve qué hace con su familiar porque ya aquí nosotros ya no podemos hacer nada. Ahora mejor llévenselo para su casa, disfruten los últimos días, atiéndanlo o atiéndanla muy bien, porque ya no hay esperanza. Ahí está el detalle. Ahí es un milagro de verdad si esa persona sana y se recupera, porque ya le dijeron los médicos. Repito, no es que se equivocaron, sino que ya le hicieron todos los análisis y le han llevado un proceso, el cual los ha llevado a ellos a ver que ya la persona ya no tiene vida. Pero la mano poderosa de Dios, hermanos, lo que nos ha formado y nos ha hecho a nosotros es capaz de revertir cualquier situación, sea cáncer, sea sida, sea azúcar en la sangre, lo que sea, Él lo puede sanar. ¿Cuántos lo creemos en esta noche, hermanos? Porque tenemos un Dios sanador. Amén. Entonces dice que Abraham cree en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Solamente recuerde cuando Dios lo saca, ¿verdad? Y le muestra las estrellas y le dice, si tú las puedes contar, así va a ser tu descendencia. ¿Cuántas contaste? Abraham le ha de haber preguntado, ¿verdad? A saber hasta cuántas logró llegar. Y nosotros a veces pensamos que ha de haber dicho, no, Señor. Yo le digo a Abraham como un hombre de fe, capaz que ha de haber comenzado a contar, y yo no sé hasta cuánto habrá contado, pero ese hombre le creía a Dios. Que no terminó de contarlas, eso es un hecho, ya lo sabemos. Versículo 19, estoy en Romanos 4. Versículo 19 dice, y no se debilitó. O sea, cree en esperanza contra esperanza, pero un número 2 ahí dice que no se debilitó en la fe. Mire, al considerar su cuerpo. ¿Cómo estaba ese cuerpo?
¿Cuántos me siguen ahí? Que estaba ya como muerto. Ya los hombres ya sabemos a qué se refiere eso. Y las mujeres también, ya saben. Ese cuerpo estaba como muerto, ya no funcionaba sexualmente hablando, ¿verdad? Así es, claro. Entonces dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, dice ahí, y lo que leíamos allá nos confirma, ¿verdad? Que tenía 99 años y al año 100 nace el hijo. Eso como número uno. Y lo dos, mire, dice, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces él no se debilitó, no dejó de creer, él seguía creyendo que el que le había prometido se lo iba a cumplir. Y número 3, versículo 20, tampoco dudó. Mire cómo va el juego ahí de palabras. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Qué hizo él? Se fortaleció en fe. ¿Y qué más hizo? Dando gloria a Dios. Cuando usted sienta que ya su fe se está debilitando y dice, no, ya no, es que quizás ya no puedo, quizás ya no sigo, quizás ya me abandonaron, quizás ya no voy a ver la conversión de mi hijo, quizás ya mi esposa ya no va a regresar o mi esposo ya no va a regresar. Cuando esa duda quiera llegar, repréndala usted y fortalezcas en el Señor Jesucristo y dele la gloria a Dios. ¿Cuántos decimos amén? Bendito sea el nombre del Señor. Mire qué precioso. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Humanamente ustedes me podrán decir, pero ¿cómo le vamos a dar gloria a Dios si estamos en el problema? Es verdad, yo humanamente hablando le acompaño y le digo, no hay razón. No hay razón para decir gracias a Dios por esto. Si estamos en el problema, eso es humanamente hablando. Pero esto es de fe, hermanos, porque la fe dice que llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese es nuestro Dios. Por eso, ¿verdad? Dice que se fortalece en fe y le da gloria a Dios. Y 22, plenamente, 21, perdón, dice plenamente convencido. ¿De qué estaba convencido él? De que era también poderoso. Mire las palabras que usa el escritor. De que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Y yo con eso finalizo, hermanos. Creemos también nosotros en un Dios que hace todo lo que ha prometido, que Él es todopoderoso. Pudiéramos declararlo en esta noche, que tenemos un Dios que es todopoderoso, hacedor de milagros, de maravillas. Creámosle. Me gusta un coro, ¿verdad?, que canta nuestro hermano Manuelito a veces, y dice, todo es posible si puedes creer. Nuestra fe no es en el vacío, nuestra fe es en el Dios todopoderoso. Y Él es el que hace las maravillas, hermano. Nosotros solamente somos llamados a creer en Él. Concluimos entonces el mensaje. La fe que alcanza lo imposible, hermanos, es aquella fe que se mantiene. Una fe que no es vacía, no es hueca, sino que es una fe que está anclada en el Dios todopoderoso. Así como Sara, que dice que creía que era fiel el que le había prometido, también nosotros debemos de creer que Dios no se equivoca y que si Él nos ha prometido un día, por decir una de las promesas, llevarnos a la patria celestial, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Solamente nos pide que caminemos, nos pide que sigamos, nos pide que avancemos. Y un día, no muy lejano, nosotros vamos a estar allá. Sea que venga el Señor por nosotros, por toda la iglesia, o que el día de nuestra vida se acorte aquí y nos lleve con Él. Es una realidad. Así que, mis estimables, vamos a orar y demos gracias al Señor. Cerremos nuestros ojos y digámosle, Padre amado que estás en los cielos, te damos la honra, te damos la gloria, Señor, pues eres maravilloso, eres bueno. No hay palabras suficientes, Señor, para expresar la gratitud que tenemos, pues eres un Dios maravilloso, eres un Dios bueno. Solamente nos pides que creamos en ti, Señor, que creamos a tus promesas, que nos mantengamos firmes sin fluctuar. Enséñanos cada día, mi Rey, a poder obedecerte, a poder honrarte,
a poder, Señor, ser esos hombres y mujeres, los cuales tú, Señor, has llamado y que nos lleva, Señor, paso a paso en crecimiento hasta llegar, Señor, a la estatura del varón perfecto, como tu palabra bien lo dice, Señor. Te damos la honra y te damos la gloria en esta noche. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.